Las murallas nos remiten a una época de desconfianza, crueldad, supervivencia extrema. Aunque por la misma razón, dentro de su recinto está garantizada la seguridad, el mercadeo, la vida. En el siglo XIX, se derruyeron muchas de las murallas de casi todas las ciudades europeas, en la medida en que impedían el desarrollo, la expansión y la comunicación entre barrios. Solo unas pocas, ancladas en cierta atonía económica, no lo hicieron. La pobreza de entonces es una de las fuentes de riqueza de hoy, gracias a los miles de visitantes que vienen a verla. La vida, una vez más, está llena de paradojas. Una vez al año, Ávila se viste de medievo en un evento que llaman Mercado Medieval. Muchas otras ciudades lo hacen, pero hay que reconocer que en pocas resulta tan apropiado. A menos de una hora de Madrid, Ávila cuenta con 55.000 habitantes. Es ciudad patrimonio desde 1985. Y está situada en el corazón de Castilla, tierra de castillos. Ávila tuvo un posible origen celta y fue ciudad romana. Visigodos, árabes, todos pasaron por aquí, pero su momento álgido fue en la Edad Media. El siglo XI era una época insegura, en especial en una tierra de fronteras oscilantes entre los reinos musulmanes y cristianos. En aquella situación, Raimundo de Borgoña decidió construir una ciudad inexpugnable. Cimientos vistos. Allí donde la pendiente natural es mayor y más escarpada, el muro es más bajo. Por el contrario, en la zona llana, lógicamente más vulnerable, la muralla crece. Con todo, la altura media es de 12 metros y su perímetro es de más de 2,5 kilómetros. El grosor de los lienzos impresiona. 3 metros de piedra maciza. Para su construcción se reutilizó todo lo que se pudo. Se mantuvo el puente romano sobre el río Adaja, porque seguía siendo útil. Pero todas las demás piedras se reutilizaron para levantar la muralla. Es posible observar restos de tumbas romanas incrustadas literalmente en el muro. Casi la mitad del perímetro de su adarve es visitable. Este peculiar itinerario permite disfrutar la ciudad desde una perspectiva insólita. Catedral Fortaleza. Resulta impresionante ver cómo la muralla comparte las mismas piedras con el ábside de la catedral. Se trata de un edificio religioso, pero también militar. La Catedral de Ávila es gótica, y como casi toda la ciudad, está construida en granito, a excepción de la decorativa y caprichosa piedra ferruginosa, que se encuentra también en otros muchos monumentos de la ciudad, y que sugiere formas caprichosas o fragmentos de un alfabeto enigmático. Tal vez, ¿un idioma de ángeles? El retablo de la catedral es de Pedro de Berruguete. En la girola
hay un monumento funerario excepcional, la tumba plateresca de un famoso obispo, conocido con el sobrenombre del Tostado. La Catedral de Ávila, como otros templos castellanos, ha servido de sede de las Edades del Hombre. Exposiciones temporales que concitan en una sola visita piezas de arte sacro que habitualmente están diseminadas por iglesias y conventos. Entre las obras de las Edades del Hombre, una interesante curiosidad: el dibujo en el que se inspiró Dalí y cuyo autor es San Juan de la Cruz. En apenas unos meses, casi 1 millón de visitantes han podido disfrutar de un patrimonio diverso y disperso en el marco inigualable de la catedral. La catedral estaba en lo más alto y junto a ella muchos de los grandes palacios de la nobleza. Muchos de esos palacios tienen patios de una belleza increíble y para los forasteros son poco o nada conocidos. La propia muralla dio lugar a un modelo de urbanismo concreto determinado por la ubicación de sus puertas. Frente a cada una de sus puertas principales se encontraban iglesias parroquiales en torno a las cuales se agrupaban barrios formados por diferentes gremios de artesanos, que en caso de peligro corrían a refugiarse bajo el amparo de las murallas. También extramuros de aquellos gremios se han recuperado las tenerías de los curtidores judíos, tal vez el primer polígono industrial medieval. La ermita de San Segundo preside el conjunto dedicado a centro de interpretación de la naturaleza. Aún quedan varias ermitas integradas en los barrios, pero entonces estaban en la mitad del campo. La más distante, y posiblemente la más popular, sea la de la Virgen de Sonsoles. Algunos abulenses tienen por costumbre pasar el domingo en los aledaños de la ermita. Todos los viernes, un mercadillo frente al ayuntamiento nos recuerda que esta plaza desde siempre se llama la del Mercado Chico. Una vez al año todo se transforma y la ciudad entera se disfraza de medievo. Titiriteros, saltimbanquis, malabaristas, teatro callejero, atracciones varias, todo nos recuerda que el mayor esplendor de esta ciudad se dio en la Edad Media. Calle de la vida y de la muerte. Lejos de la algarabía hay una ciudad de silencios y rincones, palacios dormidos y calles estrechas. De Ávila se ha dicho que es una ciudad de santos y de cantos. ¿Quién sabe? Lo cierto es que es una ciudad donde todavía hay calma y tiempo para el encuentro y la charla. La gastronomía abulense procede de un tiempo en el que las materias primas se presentan con pocos adornos y la calidad por delante. Chuletón de Ávila, patatas revolconas, judías del barco. Comida con muchas calorías en lo que es la capital de provincia más alta de España, 1126 metros sobre el nivel del mar. En Ávila resulta casi obligado degustar sus famosas yemas. Esta exquisitez se encuentra disponible en todos los establecimientos de la ciudad. Entre todas las iglesias románicas, la más importante es la de San Vicente.
Algunos llegan a decir que se trata de un prototipo del Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. Sea o no así, es extraordinaria la escenografía que se ha logrado arrancar a la piedra. En el interior destaca el cenotafio, palabreja rara que significa un monumento funerario en el que nunca hubo cadáveres. Lógico en el caso de 3 mártires que murieron varios siglos antes de que se construyese la iglesia de San Vicente. El espacio interior de la iglesia es increíble, grandioso y recogido a la vez. El altar está presidido por un retablo churrigueresco. La cripta de San Vicente está presidida por la venerada estatua de la Virgen de la Soterraña. Hoy está ocupado por oficinas de la Junta de Castilla y León, pero Santa Ana fue hasta hace no mucho un monasterio cisterciense. Las siluetas de los funcionarios han sustituido a las de las monjas, que han encontrado abrigo, silencio y soledad a un par de kilómetros de la ciudad, pero han legado este increíble convento. La escalera conserva la elegancia de su estructura original, al igual que lo que fue iglesia y hoy es salón de actos. Ávila está llena de conventos, muchos de clausura, pero hay uno que sobresale por su grandeza histórica, Santo Tomás. En la iglesia está enterrado el príncipe Don Juan, único hijo varón de los reyes católicos. Los guanteletes laterales significan que no murió en batalla. El príncipe Juan murió prematuramente. Muchos de sus 19 años los pasó enfermo. El sepulcro de mármol es obra italiana y fue traído desde Génova. Resulta muy original que el espacio de culto esté tan elevado, casi a la altura del coro. Tal vez la explicación esté en que desde el coro los reyes seguían la misa, y así el sacerdote estaba a la altura de sus ojos. El coro es sobrio y hermoso. Un símbolo achacable a los reyes católicos, la granada. Resulta difícil hacerse idea del inmenso tamaño de Santo Tomás. Para empezar, el monasterio tiene 3 claustros distintos. En iglesias y palacios de Ávila proliferó este adorno granítico en forma de esfera, cuya insistencia dio lugar a lo que se vino a llamar perlado abulense. El gran poderío del monasterio fue en paralelo con el perverso poder de la Inquisición. En Santo Tomás estuvo enterrado Torquemada, responsable máximo de miles de ejecuciones. La plaza del Mercado Grande, o de Santa Teresa, es posiblemente el corazón de la ciudad. Frente a la iglesia de San Pedro se celebró el primer auto de fe de la Inquisición en una serie de sucesos que fueron decisivos para la expulsión de los judíos en 1492. Ávila, como muchas ciudades, tiene nuevos barrios que nada tienen que ver con el medievo y hacen la vida más cómoda. Jóvenes empresas de aplicaciones informáticas se instalan en la ciudad o en su cercano polígono industrial. Lo cierto es que estar a 1 hora del aeropuerto de Barajas por autopista facilita la ubicación de todo tipo de empresas. Nadie diría que en Ávila se imprimen 7 periódicos diarios y cerca de 300 cabeceras. Muy cerca, la fábrica con mayor capacidad de producción de mozzarella de España. Nada menos que 40 toneladas diarias. Un síntoma inequívoco de que la pizza, como en otras zonas del mundo, está integrada en nuestro menú. En el mismo polígono de Vicolozano existe un centro de tratamiento de vehículos fuera de uso.
En este tipo de negocio hay un aspecto ecológico que no pasa desapercibido: reutilizar. Con titularidad de distintas marcas, desde hace casi 50 años en Ávila se fabrican camiones. De estas naves salen 22.000 camiones al año. En Ávila está ubicado el Centro Nacional de Formación de la Policía. Por ella pasan más de 4.000 alumnos al año. No solo se imparten cursos de iniciación en la carrera policial, sino también cursos avanzados. También en las afueras, Naturávila es un complejo deportivo que cuenta con hoteles, restaurantes e instalaciones deportivas, entre las que destaca su campo de golf. Los paneles solares tienen una doble utilidad: se aprovecha el sol y se aprovecha la sombra. Ese aprovechamiento se multiplica en muchos otros lugares. Como en algunas ciudades antiguas, mucho de su patrimonio ha sido reconvertido a nuevos usos. El Parador Nacional de Turismo era un palacio, como también lo era uno de sus hoteles, cuyo salón ha integrado uno de los patios renacentistas más impresionantes. El Palacio de Núñez Vela es hoy audiencia provincial y el de Polentinos sede del Archivo Histórico Militar. El Palacio de los Deanes es museo provincial y la iglesia de Santo Tomé, su prolongación, almacén de obras de arte. Todo el mundo le llama el almacén. No pretende dar continuidad narrativa a restos arqueológicos que no lo tienen. Han sido hallados, son valiosos. Conviene custodiarlos y mostrarlos, pero sin falsos boatos. El almacén, así de simple. Hay más rehabilitaciones. La Casa de la Carnicería es sala de reuniones. Y el Palacio de los Serrano, centro multicultural que desarrolla parte de la actividad cultural de la Caja de Ahorros de Ávila. Los alrededores de Ávila son de vértigo. La Sierra de Gredos se eleva al sur de la provincia con unas agujas que son una delicia para escaladores. Su parador fue el primero que hubo en España. Celtas y betones poblaron estas tierras. Aún quedan restos arqueológicos de aquellos legendarios castros. Castillos hay muchos, ya que esto es Castilla. También hay pueblos de un interés sobresaliente. No hay que olvidar que parte del mejor mudéjar de España se encuentra en pueblos abulenses. El mudéjar es el arte de los musulmanes en tierras cristianas. La ciudad de Ávila conserva una torre mudéjar, San Martín. Si preguntásemos en el centro de recepción de visitantes cuál es la razón principal por la que vienen a Ávila, muchos dirían que no es por sus palacios, ni siquiera por su famosísima muralla. Es un dato estadístico que la mayoría de los turistas extranjeros la visitan por ser la ciudad de Santa Teresa. Pese a que Teresa de Ahumada viajó por España, estableciendo fundaciones y extendiendo la reforma de las Carmelitas Descalzas, la ciudad de Ávila está entrañablemente unida a su vida. Iglesia de la Santa. Este es el lugar más visitado de Ávila. La iglesia está edificada sobre el lugar donde nació la Santa. Artículo determinado, porque santas puede haber muchas, pero así, dicho en singular, para los abulenses solo hay una. Muchas de las esculturas de la iglesia y el retablo son obra de Gregorio Fernández.
Iglesia de San Juan, donde Teresa fue bautizada. Por la puerta del convento de Santa María de Gracia entró la joven Teresa para recibir educación. Pero entre todos los lugares destaca el monasterio extramuros de la Encarnación. En él vivió Santa Teresa 30 años de su vida. Entre otras cosas, el monasterio conserva una celda de la época dotada de una valiosa colección de instrumentos antiguos. Los locutorios, donde las monjas se comunicaban con el mundo exterior. El monasterio también tiene un museo con recuerdos de la santa y el confesionario de San Juan de la Cruz, que fue capellán del convento. En el lateral de la capilla hay un rincón poco conocido y de extraordinario valor, la auténtica celda de Santa Teresa, en la cual, junto con un pequeño grupo de monjas, elaboró la idea de la Reforma. Desde la Encarnación se ven las murallas. Castillo interior, escribió Teresa para hablar del mundo místico. Camino de perfección hasta alcanzar la más recóndita de las moradas. San José fue la primera fundación de las Carmelitas Descalzas, un movimiento que iba a revolucionar la Iglesia Católica y cuya primera misa se celebró detrás de esta puerta. El Centro de Interpretación del Misticismo nos recuerda que en Ávila, además de Santa Teresa, hubo otros místicos de renombre, aunque el más conocido sea San Juan de la Cruz. Hay que recordar que en el siglo XVII, en el mundo católico se produjo un renacimiento de la vida monástica que el protestantismo negaba. Hay una vuelta a la oración, al recogimiento, a la vivencia íntima del hecho religioso. La mística es una experiencia íntima de Dios. Los místicos intentan participarnos de ella a través de sus escritos, aun siendo conscientes que sus experiencias no caben en palabras. Parece lógico que San Juan de la Cruz recurriese a la poesía para buscar una aproximación, metáforas del mundo, para que el mundo entienda. San Juan de la Cruz está considerado como una de las cumbres absolutas de la poesía en lengua castellana. La Voz nos entrega un poema de San Juan de la Cruz. El auditorio de San Francisco, antiguo convento, hace tan solo 30 años era una vaquería. El Parque de San Antonio está situado en el mismo centro. Su frescura hace las delicias de los abulenses en los calurosos días de verano y tiñe de ocres los castaños de Indias en otoño. El jardín más bello de Ávila parece escondido, el Jardín de la Viña. Junto a la iglesia de la Santa hay un olmo bicentenario. Él también es un monumento. La ciudad tiene otros pocos ejemplares que superaron la letal grafiosis que hace unas décadas acabó con miles de olmos. Son supervivientes del reino vegetal en un mundo mineral de perpetuo granito. Ávila es ese mundo mineral. Tan líquidos parecen los cielos como sólidos sus muros. Habría que observar con detalle microscópico el cuarzo, la mica y el feldespato para darse cuenta que el granito está hecho con los mismos colores con los que se confeccionan los tableros de ajedrez, blanco y negro, radicalidad extrema. El gris del granito
No es un gris condescendiente, que desee llevarse bien a cualquier precio. Es un gris que se hace notar, sobrio y duradero. Los abulenses son herederos no solo de una ciudad hermosa, donde las intenciones de los hombres de muchas generaciones han sido talladas en piedra, que es el material de la durabilidad. Son también herederos de una manera de ser que queda reflejada en la altura como gesto, la franqueza como actitud y la fidelidad como norma. La ciudad de los caballeros, así la llaman. Cualidades que no están muy de moda en los tiempos que corren, pero cuyo patrimonio emparenta la ciudad con la nobleza del alma. A decir de los místicos, la única durabilidad que importa. La próxima semana en Ciudades para el siglo XXI...